presentamos la segunda mesa, denominada Importancia y aproximaciones para medir la lectura, primera encuesta nacional de lectura. ¿Qué nos dicen los indicadores? La expositora será Alejandra Muñoz, coordinadora del proyecto Encuesta Nacional de Lectura de la Dirección del Libro y la Lectura del Ministerio de Cultura del Perú. Los comentaristas serán Nadia César, coordinadora general de programas del libro, Fondo Nacional de Desarrollo de la Educación del Brasil, Sandra Suescún, coordinadora de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas de Colombia. Modera esta segunda mesa Francisco Taine, gerente estratégico de CERLAL. Recibamos a nuestros expositores con un fuerte aplauso, por favor. Muy buenos días a todas, a todos. Es un gusto para mí estar de nuevo como integrante y representante del CERLAL en Lima, que es la segunda casa del Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe. Es siempre para nosotros un gusto estar cerca del trabajo político, técnico que hace el Ministerio de Cultura y la Biblioteca Nacional para el desarrollo de la lectura en el país. Y como lo he dicho reiteradamente y lo digo de corazón, el Perú es un ejemplo a seguir en el resto de América Latina. Y esperamos que en esto, en la encuesta, también lo sea. Te agradezco mucho a Alejandra, a Sandra, a Nadia por su presencia. Tendremos una hora de conversación muy interesante, espero yo. Y quisiera empezar por compartir con ustedes una visión personal, como toda visión, por supuesto, que tengo sobre las encuestas, que es un tema que, confieso, me gusta, me apasiona. Y es que en ocasiones, creo yo, que las encuestas se ven como estos paneles de la era espacial en las películas con un montón de botoncitos y luces que parpadean, y para el ego externo que somos nosotros no dicen nada, no dicen mucho. Y sin embargo estas grandes máquinas numéricas, estadísticas, pueden ser muy potentes para iluminar ciertos aspectos del trabajo que hacemos. El primero de ellos, ya lo anticipaba Leonardo, sirve para planear la ejecución de la política pública y su diseño, para precisar de manera mucho más certera la forma en que trabajamos por la lectura y las bibliotecas y los lectores y lectoras de un país. Sirve también, por supuesto, para medir, para ver qué tanto hemos avanzado y qué hemos logrado o qué no hemos logrado y qué toca ajustar durante el tiempo. Sirve, en segundo lugar, también, y lo digo especialmente para aquí, amigos editores que veo en el público, para, al menos parcialmente, conseguir algún poco de inteligencia de mercados, entender un poco qué ocurre con las audiencias, con nuestros consumidores y lectores. Y en tercer lugar, sirve para algo que me parece particularmente interesante, como alguien muy interesado en la cultura, y es para entender qué ocurre con estos oscuros animales que caminan por allí en los ecosistemas de la lectura, esas prácticas que se mueven por allí y que son tan complejas de entender, sobre todo para nosotros como adultos, que vemos con distancia, sorpresa e ignorancia, como leen los jóvenes contemporáneos. Pues nada, sin más, Alejandra, con esa introducción, te doy la palabra para que nos puedas presentar el trabajo de esta primera encuesta de lectura del Perú. Adelante. Gracias. Buenos días para todos y para todas. Bueno, muchísimas gracias también a CERLAL, al equipo de la BNP, Ministerio de Cultura, y pues por este espacio y también a las compañeras que nos acompañan aquí en la mesa para discutir y hablar un poco de lo que tú decías, ¿no? Hablar de indicadores en el sector cultura, aunque ya llevamos 20 años de una trayectoria muy importante en este tema, pues sigue siendo como una discusión bastante compleja. Pero bueno, iniciamos entonces la presentación. Bueno, vamos a hablar un poco inicialmente, ¿por qué medir la lectura? Hago a la aclaración prácticas lectoras. Entonces ahí es importante considerar que pasamos de una mirada singular de la lectura a las prácticas por la diversidad que en sí misma esta manifestación implica. Y segundo, también por el tema de las nuevas tecnologías que nos ponen un reto diferente sobre el acercamiento a los contenidos, más allá del libro, por ejemplo, periódicos y revistas, también a todo el tema transmedial, y cómo empezamos a tener traslapes en los procesos de consumo cultural, por ejemplo, con temas como el audiovisual.
Y también, interesante también saber en este momento, en la medición, cuáles son esos usos de la cultura, de la lectura, perdón. Un poco sus realidades, un poco los deseos y las competencias institucionales en este proceso también, porque nos empezamos como a hacer una imbricación, un poco lo que también decía Leonardo ahora, alrededor de la política, hasta dónde la responsabilidad es de un Ministerio de Educación, un Ministerio de Cultura, y también, o sea, cuál es el rol también del sector privado, precisamente como agente dinamizador del ecosistema en este proceso. Un poco las razones, obviamente ya porque la lectura, las prácticas de lectura están amparadas como un derecho cultural y eso está también visto en la legislación internacional y eso nos pone por lo menos de cara a sistemas de información en una obligatoriedad de tener indicadores que den evidencia de cómo como países estamos garantizando este derecho. Segundo, obviamente, cómo el Estado interviene en este proceso y por tanto los indicadores son una forma de medir y mostrar el avance en dicha gestión. También un poco ver, o digamos una razón importante es que necesitamos empezar a mostrar indicadores versus las metas, es decir, un poco lo que tú decías, ¿no? ¿Cuál es el avance? Que era la pregunta final de la moderadora de la mesa anterior, y es cómo yo mido realmente esa incidencia de la acción pública y privada en el cambio de las brechas fundamentales de un problema público que está alrededor de la lectura. Cuarto, también el apoyo a la dinámica del mercado y la sociedad civil también que son corresponsables y también eso también es importante que empecemos también en un ejercicio de medición que nos toca a cada uno y en este sentido de los indicadores, una realidad como es multicausal, también cuál es digamos, la responsabilidad de estos actores en ese fenómeno. Quinto, también es importante un poco lo que tú decías ahora, medir, lo decías para planear, para identificar, diagnosticar, valorar y evaluar los fenómenos asociados a la lectura y sus dinámicas. Y hablo de fenómenos porque no solamente hablamos de la lectura, la práctica lectora como el fin último, que es tener más ciudadanos y ciudadanas lectores, sino también todos los procesos asociados, ¿no? La producción, la circulación, cómo está la parte creativa, cómo van nuestros autores, el acceso a estímulos para que esa creatividad, digamos, no se postergue tanto, porque sabemos, por ejemplo, que solo la producción de un libro puede demorar un tiempo mucho mayor al inicialmente planeado. Entonces, cómo facilitamos esa gestión de la información alrededor de todo el ecosistema y los procesos de producción, pero obviamente todos enfocados, digamos, al centro, que es volver al ciudadano y a la ciudadana y a su garantía de derecho. Y otra razón importante, obviamente, y eso no es gratuito, y es medir la lectura, o sea, el aporte y su valor, digamos, en términos de también, no solamente garantía de derechos culturales, sino también aportes, por ejemplo, en términos de gobernabilidad y ciudadanía, o sea, un ciudadano o ciudadana que sepa leer, y que tenga capacidad lectora y comprensión lectora, tiene otras posibilidades de ampliación de derechos, digamos, hay un ejercicio consuetudinario en la aplicación de derechos y ciudadanía. Debate antes, rápidamente quería mostrar esto porque, bueno, también hay que decir que ya América Latina tiene una trayectoria de 20 años en medición, y ahí es importante decir, un debate antes, oye, la cultura es intangible y por lo tanto no es viable medir, y eso fue un debate muy fuerte de los 50 hasta los 90, entonces por eso veíamos en los informes mundiales de cultura un gran debate sobre la complejidad de la cultura, pero cuando veía uno los anexos de los informes, era toneladas de papel, entonces uno era como, no entiendo, estamos en un debate mostrando el aporte de la cultura y digamos toda su capacidad de transformación de calidad de vida, pero los indicadores son la tonelada de papel que estoy gastando en producción de libros. Entonces ahí uno decía, no se está condiciendo. Avanzando en eso, entonces claro, también hay un debate sobre valorar la cultura, era también desvalorarla. Entonces había todo un debate sobre, claro, un poco lo que decía Marx era, la cultura también tiene un valor de uso y un valor de cambio, y tiene un valor simbólico. Ese valor simbólico es muy difícil pasarlo por cuestiones monetarias, pero sí hay un montón de flujos económicos alrededor de la cultura que son medibles y nos da cierta, digamos, posibilidad del fenómeno. Que digamos, también como que impedía ver este efecto, de alguna otra manera es porque antes no se pensaba tanto que la cultura necesitara también evidencia para ser demostrada como gran aportante al desarrollo de la cultura de un país. Otro debate importante desde el ámbito educativo es la lectura del consumo cultural y el derecho cultural. ¿Cómo se aborda? Porque obviamente hay un afán y sabemos de los países de la competencia lectora por lo que les decía ahora y es una responsabilidad de los ministerios de educación, pero también hay una pregunta desde el sector cultural, desde la mirada de la creativo y desde la libertad cultural y es también cómo se amplía la cosmovisión y las visiones de mundo a través de los productos culturales como el caso de las publicaciones y un énfasis importante, el libro. Y bueno, un poco lo que les decía, ¿no? Al principio esos indicadores solamente nos mostraron unos indicadores digamos, como muy sencillos frente a los problemáticas y paradigmas que planteaban estos informes.
El debate ahora un poco hacia dónde vamos. Obviamente ya no discutimos que la cultura hace parte del desarrollo, ahora la pregunta es cómo hacemos eso y lo demostramos, y no es gratuita la introducción, por ejemplo, de cultura en los acápites de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. También es importante considerar acá que ya lo cultural se ve como una corresponsabilidad del Estado y de los agentes del sector. No gratuito, también se habla ahora de gobernanza cultural, y eso es importante pensarlo porque un poco lo que dice, por ejemplo, nuestra Política Nacional de Cultura en Lima, en Perú, es que la gobernanza cultural implica sistemas de información, ¿sí? Entonces, ese no es un tema minoritario ni menor para la garantía y seguimiento de estos derechos. El tema de nuevas tecnologías y garantías también alrededor de estas, estas nuevas formas de lectura que nos plantean este cambio tecnológico que modela los comportamientos, y no hay que olvidar que en esta última década también las plataformas latinoamericanas han venido haciendo un esfuerzo muy grande porque los países vuelquen su atención en estos temas. Caso OEA, caso, por ejemplo, SICSUR, caso también, ya no leo aquí de lejitos, también tenemos la CAN, que tenía un programa de estandarización de estadísticas, y también tenemos caso CERLAL, que viene haciendo el esfuerzo también grande de los indicadores de la región. Entonces, ya el debate es, ok, ¿qué indicadores se necesitan y qué tanto están mostrando esta diversidad de la práctica y complejidad misma? ¿Qué se mide? Entonces, vamos a ir mirando un poquito el paralelo con el caso de Perú. La lectura y las prácticas lectoras como fenómenos multidimensionales y diversos. Entonces hay que partir de ese precepto. Un segundo precepto es que definitivamente hay una complejidad y diversidad que a veces es difícil asumir y abordar desde metodologías y técnicas de medición parametrizadas, porque cuando uno hace encuestas necesita definiciones muy concretas, indicadores muy específicos, y a veces nuestros conceptos desde cultura son un poco más, con todo el respeto, ¿no?, pero a veces son un poquito esotéricos cuando vemos el glosario. Claro, nosotros ya nos sentamos a trabajar con un socio como el Instituto de Estadística y ellos nos empiezan a decir, aterrízame, aterrízame, aterrízame. Entonces sí, este ejercicio muy interesante cuando hablamos de qué se mide, sí es importante acercarnos a otras disciplinas, pero también a otros socios que nos enseñen un poco a cómo aterrizar. Más lento, ok. Me dicen porque yo hablo súper rápido. Conceptos. Gracias. Entonces, ¿qué conceptos nos están, es decir, a partir de pensar la medición y a partir de los preceptos que acabo de comentar, un poco ahora como que el reto es la lectura como una competencia clave para ejercer la ciudadanía y un conjunto significativo de derechos? Eso creo que ya es como un acuerdo sobre ese tema. Segundo, la lectura y sus diversas tipologías y comunidades lectoras. Recuerdo la mesa de trabajo que hemos iniciado con Bogotá, que nos pone en un reto distinto y es el uso social de la lectura. A veces nos enfocamos en una sola forma de ver esa lectura y resulta que hay múltiples. A veces nos rasgamos las vestiduras y quisiéramos que todos leyeran literatura, pero a veces no pasa eso. Nos hemos encontrado con una lectura muy funcional o muy de acuerdo a ciertas prácticas de nichos especializados. Entonces, bueno, eso digamos nos va diciendo pistas. Y la lectura, y pensando en el debate de la moderadora que lo decía, la lectura como práctica que compite, interactúa y se traslapa con otras prácticas culturales. No lo perdamos de vista también, ¿no? Las encuestas de uso del tiempo, por ejemplo, pero hicieron en 2010, no hemos tenido la oportunidad ahora de volverla a hacer, nos muestra es cómo hay unas actividades en paralelo. Y en ello, por ejemplo, las encuestas de uso del tiempo nos muestran que en eso nos lleva la delantera la música. La música la llevamos para el transporte, nos acompaña a la hora de hacer el trabajo, a la hora de dormir, y de los consumos culturales es el que tiene mayor presencia en número, en minutos y en horas en nuestra vida cotidiana. Eso es lo que quisiera, por ejemplo, el audiovisual tener, o en el caso de nosotros también, de la lectura. Entonces, hay que cambiar un poco el foco, ir mirando qué otras metodologías nos pueden dar pistas de dónde está la lectura en la vida cotidiana y cómo puede interactuar. Había puesto solamente una cápita acá sobre la lectura y la imbricación en el ejercicio de otros derechos culturales. Me vas diciendo slow, ok. Vale. A ver. Bueno, comportamiento lector. Claro, tenemos un concepto bastante complejo, ampliado, que ha sido muy discutido, ver desde qué punto nos paramos para hacer esta medición. Y para el caso de Perú nos hemos ido como acotando específicamente a esto, pensando también en el manual de CERLAL que tiene desde 2014 y un poco las novedades metodológicas que han venido planteando. El caso de Brasil, por ejemplo, o Chile, que también está de Argentina, van a hacer su nueva encuesta de consumos culturales este año, ¿cierto? Entre este año y el otro. Comportamiento lector, bueno, es una repetición frecuente, mecánica, autónoma e interiorizada del acto de leer.
Estamos también estudiando un poco el interés o el gusto, ¿sí?, por la lectura. Bueno, ahí decimos libros, pero también es publicaciones. Aquí estoy trayendo a colación algo del marco conceptual del proyecto. Incorporamos determinantes sociales y culturales, por eso es la importancia de que en las encuestas de lectura se incluyan variables sociodemográficas y algunas económicas. A nosotros en algunos hogares nos preguntan, pero si es una encuesta de lectura, ¿por qué me vienen a preguntar de mi nivel de ingresos? ¿O por qué me vienen a preguntar por el nivel educativo? Son variables claves que nos siguen demostrando, digamos, un poco desde la teoría, pero también desde los estudios que ya se han hecho en otros países, la importancia, digamos, y la incidencia que tienen. Prácticas sociales conexas también es algo que hemos venido ampliando, y es no solamente la lectura, sino también qué haces con la lectura, si subrayas un texto, si haces algo de lectura activa o si haces comentarios con amigos, ¿qué haces con la lectura? O sea, ¿para qué te está sirviendo? También es algo que estamos empezando a indagar en el proyecto. Y definitivamente una gran pregunta que lo resume también es cómo leen las personas, qué aspectos individuales y sociales han dado forma a sus prácticas de lectura. También es importante ahí en ese sentido aclarar un tema, lo traje solamente de referencia, y es que estamos en esta discusión entre literacidad y comprensión lectora de dos puntos que nos encuentran, y es que definitivamente un indicador básico para las encuestas de lectura es el nivel educativo, y si la persona sabe leer y escribir en castellano, y en nuestro caso en lenguas indígenas, otras voy despacio, porque claro, eso es sustancial y es como es una barrera el hecho de no saber leer y escribir, y si, por ejemplo, el caso de tienes o hablas una lengua indígena originaria y no tener disponibilidad de publicaciones, pues eso tiene mucha relación con la revitalización y conservación de una lengua, ¿no? ¿Cómo se mide? Entonces, rápidamente, hay toda una discusión sobre los abordajes cualitativos y cuantitativos. Y digamos el debate ahora lo que nos dice es ambos son necesarios. Ya no es la discusión de qué sobrepasa qué. Sabemos, por ejemplo, que una encuesta no puede abordar fenómenos de baja prevalencia. ¿Qué es un fenómeno de baja prevalencia? Entonces, por ejemplo, son actividades o acciones que si tú le preguntas a todo un país, caso Brasil, caso Colombia, Costa Rica que nos acompaña acá, son fenómenos muy chiquititos y que estadísticamente va a ser difíciles de mostrar. Entonces tú dices, ¿por dónde me voy? ¿Dónde muestro el fenómeno? Pues lo muestro a través de un estudio de caso. Entonces también las mediciones es de acuerdo al fenómeno que tú estás estudiando. Entonces, si vas a estudiar clubes de lectura y tú le haces una pregunta en un censo de población, eso te va a salir por menos del 0.5%. Tú con esas cifras, estadísticamente no puedes trabajar. ¿Qué te va a decir un Ministerio de Economía? Eso no, ojo, esto sí es clave, digamos, desde el punto de vista más de estudios cualitativos, es un impacto importante las tertulias, los clubes, pero no lo mido a través de una encuesta, porque la encuesta me va a mostrar un fenómeno de baja prevalencia y no me va a mostrar la riqueza de esta práctica para el fomento de la lectura en su cotidianidad. Y finalmente, como les digo, bueno, solamente quería hacer un parangón rápido. O sea, como les digo, ya no hay un debate sobre cuál se necesita, ambas se necesitan. Si yo hablo de política pública, necesito de algo cuantitativo porque me va a mostrar tendencias poblacionales, me va a permitir generar indicadores de seguimiento y fuera de eso ya sé que no me sirven para fenómenos o va a ser muy difícil medir un fenómeno de pequeño alcance con un ejercicio como una encuesta a nivel nacional. Obviamente podemos hacer encuestas pequeñas de usuarios en bibliotecas públicas o comunales, pero no para saber qué pasa en la totalidad de un país, como el caso del Perú de 32 millones, Brasil, que nos hizo, son 210, o sea, es otro nivel. Entonces también algo que ya creo que está avanzado en este debate, tú me dirás, Francisco, de las metodologías de medición, y es que o sea, ya no discutimos si lo cuanti y lo cuali, lo que discutimos es qué fenómeno quiero estudiar del ámbito del ecosistema y cuál es la metodología que mejor se me aterriza a ese fenómeno para estudiarlo. Las encuestas en América Latina, o sea, tenemos una trayectoria súper interesante. Estamos hablando de casi 20 años de aproximación a las metodologías lectoras. En el caso del Perú, hay un primer esfuerzo que se hizo desde la Biblioteca Nacional del Perú con la Universidad Nacional de Ingeniería en el año 2004. Lima, como vamos, tiene también sus mediciones en dos indicadores importantes sobre ferias y también consumo de libro, y también el Instituto de Opinión Pública. Entonces sí tenemos mediciones que no han sido continuas, y en la región vemos que, por ejemplo, el caso de Brasil y Colombia son los emblemáticos por la continuidad. Entonces, algo que también es importante decir, la estadística y las cifras sirven en tanto haya continuidad. ¿Por qué? Porque las cifras me permiten ver las tendencias, y si no hay seguimientos en los años, pues vamos a perder la posibilidad comparativa. Un ejemplo,
¿cuáles son dos indicadores que en el mundo ya económico no se discuten? Tasa de desempleo y Producto Interno Bruto. Y esos dos son indicadores clavísimos para hacer modelaciones macroeconómicas de cada uno de nuestros países, ¿cierto? Entonces, y nadie discute que cada mes sale la tasa de desempleo. Los usos son un montón, pero sí es importante como considerar eso. Y solamente para comparar de manera general, ya me están poniendo cara que se me está acabando el tiempo, indicadores regionales sobre lectores de publicaciones. Solamente traje este caso para mostrarles como cierta particularidad. Recuerdo que la década pasada, cuando estuvimos en las mesas regionales y quienes hemos tenido la oportunidad de participar, o en SICSUR, o en OEA, o en CAN, ahora en CERLAC, siempre nos hemos soñado con un indicador parametrizado, estilo Producto Interno Bruto, estilo tasa de desempleo para la lectura. Es muy complejo. Hemos tratado de hacer un esfuerzo latinoamericano, pero es difícil por varias razones. Y solamente quería mostrarles este ejemplo. Según este dato, Colombia, cuando tenemos Colombia 1, 2 y 4 son años de medición, porque Colombia tiene una serie mayor. Tenemos a México y a Chile. Entonces uno dice, pero ¿cómo así que Chile está tan bajito si Chile tiene unos datos de producción lectora altísimos, tiene un sistema de bibliotecas más complejo? O sea, tiene muchas, digamos, fuentes secundarias que nos dan cuenta que es un ecosistema más robusto que en otros países. Pero ahí, por ejemplo, ellos pusieron un datico que cambia el parámetro de medición. Ellos le pusieron a la lectura de 15 a 20 minutos. Ah, ya. Entonces, algo que también hay que ver siempre los indicadores con sus fichas técnicas. Sé que eso a veces es un poquito cansón, es la letra menuda. Cuando te compras un champú y dices, no veo la letra menuda y decía, es para cabello rubio, yo soy pelinegra, o sea, no. Entonces, eso nos pasa mucho. Los indicadores, a veces los vemos sin su especificidad técnica. Por ejemplo, entonces, claro, el de Chile es súper bajito, pero porque le pusieron un parámetro de tiempo. Si ese mismo ejercicio lo hiciéramos en el resto de la región, posiblemente este indicador también variaría, ¿sí? Este, por ejemplo, el de libros lo traje porque siempre el de libros es como el que siempre es como la joya de la corona, este indicador. Entonces, si vemos, claro, vemos, por ejemplo, personas lectoras, vemos México es el 59%, Brasil el 52%, Chile el 52%, y Colombia va mostrando algunos bajonazos, y ese 7% de Brasil es muy bajito porque le incluyeron también un parámetro de medición muy complejo. Entonces, claro, uno ve esto al rompe y dice, auxilio, ¿qué pasó en Brasil? Pero ¿cómo así? Sí, o sea, sí tiene una producción grandísima, pero es porque pusieron un parámetro más complejo y ahí se reduce ostensiblemente la lectura. ¿Sí? Entonces también por eso una invitación es a cuando vemos los indicadores, hay que verlos con sus fichas técnicas porque pasan ese tipo de situaciones. Experiencia del Perú ya para ir cerrando. Entonces, Perú ha tenido la gran oportunidad por un decreto de urgencia, la ley del libro y ahora pues la política, tener su propia encuesta nacional de lectura. Ha tenido otras experiencias y han sido muy valiosas y se han visto y se han recogido en el diseño de este proyecto. Pero, sin embargo, esta es la experiencia más grande en términos estadísticos, ¿sí? Tenemos una muestra, estamos yendo al 35% del país. O sea, en el país hay 1.845 distritos en la muestra del Instituto de Estadística, distritos o municipalidades, y estamos yendo al 35%, a 652 distritos. O sea, es decir, es un tamaño de muestra significativo. Y es una encuesta que durante el 2021 lo que hicimos fue diseñar el instrumento de manera participativa con varios agentes. Recogimos también lineamientos internacionales, los doctores del CERLAC también nos colaboraron con la revisión del instrumento, hicieron feedback. Y durante este año ha sido todo el proceso de las pruebas previas, la capacitación y el trabajo con el Instituto de Estadística. Yo también quiero resaltar algo. Cuando hablamos de gestión de la información en el sector cultura, es muy bueno encontrar, en el buen sentido de la palabra, como maridazgos, ¿sí? Entonces nosotros hicimos un maridazgo con el Instituto de Estadística y no podemos olvidar que los institutos de estadística trabajan bajo parámetros internacionales de medición. Entonces eso ya nos da de antemano una garantía en el manejo de la calidad de todo el proceso estadístico, porque lo que ellos hacen es coger un fenómeno como el de la lectura y aplicarle los estándares que ellos manejan y eso da cierto garantía a nivel de, digamos, de confiabilidad de la data. Y hay que recordar que también los institutos de estadística trabajan con indicadores de calidad bastante estrictos. Entonces, eso también nos da como pistas de la robustez de este trabajo. Solamente voy a hablar de los indicadores generales que nos acompañan, que estamos generando, perdón, ya pusieron cara. Indicadores de población, estamos sacando indicadores muy concretos y sencillos, y desde lectura de libros, que es como el core más grande, lectura de periódicos y revistas, contenidos digitales, asistencia a bibliotecas,
ferias y festivales, y nos hemos centrado y hemos hecho un capítulo especial para la población de 0 a 17 años, porque sí hay una preocupación. ¿Qué pasa con la generación que viene detrás y en la cual se ha hecho como todo un esfuerzo de política pública? En el caso del Perú, por ejemplo, está el programa de desarrollo infantil temprano, hay una preocupación fuerte por la anemia, porque sabemos que la anemia y la desnutrición generan serios problemas de capacidad cognitiva para el ser adulto, entonces el país está bien preocupado por eso, y este capítulo nace en un diálogo con el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Educación, y ahí es que nos den unas pistas de qué está pasando con los niños y las niñas, los adolescentes en los hogares, y poder tener algunas pistas de política pública también. Finalmente, indicadores claves, las diferencias vinculadas a factores como nivel educativo, edad, sexo y ocupación. Bueno, y pongo algunos ejemplos que hemos recogido de alguna de la literatura. Definitivamente hay todavía brechas por género, brechas por ocupación, por temas de ingreso y nivel educativo y nivel socioeconómico. Entonces, digamos que un poco el balance ahora es, eso ya todas las encuestas lo siguen incluyendo como algo muy, muy serio, importante. El avance ahorita es la inclusión de población LGBTIQ e indicadores de personas en situación de discapacidad, que estamos viendo porque estadísticamente como son fenómenos, no mucha gente va a declarar de manera directa su orientación sexual e identidad de género. A veces no es tan fácil sacar indicadores tan desagregados, pero ya hay un primer ejercicio que como Perú estamos haciendo. Lo otro, crucial, medir las brechas en el ejercicio del derecho cultural por factores étnico-raciales, discapacidad, bueno, ya me adelanté, educativas, prácticas lectoras en la infancia. Y quería hablarlo de étnico-racial porque en el caso del Perú, como ocurre, Brasil que tiene más de 400 lenguas indígenas, México tiene más de 200, nosotros tenemos 48 lenguas indígenas en Perú, de 55 pueblos. Sí hay unas preguntas asociadas a la autopercepción étnica y también a la lectura y si sabe leer y escribir en su lengua. Y esas son preguntas, por lo menos, que sabemos que ahora van a ser de muy baja prevalencia, pero sí es un ejercicio de inclusión para ir viendo cómo va el fenómeno avanzando. Y lo digo porque como encuesta de lectura también tenemos una obligatoriedad, digamos, de trabajar con políticas multisectoriales como la Política Nacional de Pueblos Indígenas, que es de revitalización de lenguas, ¿no? Y finalmente nosotros hacia dónde vamos a generar perfiles y análisis multivariados, que es un poco, la idea es que el otro año el equipo de CERLAC nos acompañe en el ejercicio de revisión y bueno, también con una mesa de trabajo que estamos haciendo con Brasil, Colombia, Chile y Argentina. Finalmente, los desafíos, o sea, en frente al tema de indicadores alrededor de la práctica lectora, o sea, necesitamos una medición continua, comparable y que integre novedades respecto a los fenómenos de las lecturas, ejemplo el caso de las lecturas digitales, porque también, por ejemplo, al interior del país tuvimos con los diferentes sectores un debate interesante de qué es leer y bueno, ahí también se estaban colando un montón de elementos asociados al audiovisual, por ejemplo, entonces decir qué es y qué no es. Hay otro desafío, lectura, análisis y apropiación de los indicadores, desde las políticas hasta proyectos. Entonces, aquí pongo esta frase en negrilla. El dato es para usar y explicar, no para asustar. O sea, siempre que vemos un indicador es ¿me gusta o no me gusta? No, el indicador dice esto, ¿qué lectura puedo hacer del país y del fenómeno a partir de la cifra? ¿Y qué me dice? De la complejidad de las prácticas culturales a la concreción que requiere el indicador, parámetros y definiciones únicas. Claro, cuando ustedes ya se encuentran con el INEI, ellos necesitan definiciones muy específicas y entonces ahí todavía nosotros tenemos que avanzar muchísimo como sector en la definición específica de estos conceptos. De la multicausalidad de los fenómenos culturales, como el caso de la lectura, a la determinación de brechas y metas, ahí todavía tenemos un camino que recorrer, porque decimos que la lectura es el hogar, lo que sea en el colegio, que el nivel de influencia de los amigos, que lo que me dice el dispositivo electrónico, ok, ¿cómo juego con estas variables para hacer una medición más concreta y que se acerque, digamos, que pueda verse después reflejada en una matriz de indicadores de política? El penúltimo, otra vez volvemos al tema de las comunidades específicas y diversas, que es un poco lo que estamos viendo con la encuesta, que hay unos usos diferenciados de la lectura. Hemos caminado ya 380 municipios y ahí nos va mostrando en el trabajo Quali, que nuestros monitores en campo han visto que hay una diferencia muy interesante y que definitivamente la lectura tiene unas miradas distintas por cada región del país. Y ya para cerrar, los consensos conceptuales y metodológicos, y aprovechando aquí el CERLAC, sí, definitivamente tenemos que seguir discutiendo sobre, o sea,
algunos otros fenómenos por donde abordarlos y plantear metodologías. Creo que ayer en el evento, en el programa de Iberbibliotecas, hablaban precisamente del tema, y es cómo empezar a nombrar ciertas cosas. Por ejemplo, estamos encontrándonos ahorita en el sistema iberoamericano de redes de bibliotecas, pero hay un montón de puntos de lectura que no se llaman bibliotecas, y cómo los vamos a configurar para que un ciudadano o ciudadana entienda que eso es un punto de distribución de libros. ¿Sí? Y eso, por ejemplo, en la medición, para nosotros ha sido súper complejo hacerlo. Eso, listo. Y creo que ya terminamos. Muchas gracias. Alejandra, gracias a ti y a todo el equipo de la dirección, por supuesto, por contarnos un poco de la encuesta. Esperamos que salga muy bien. Yo, un breve comentario, quería decir que hemos tenido la suerte del CERLAL de conocer sobre ese instrumento desde su germen hace muchos años. Creo que incluso en su momento lo hablamos con Ezio, luego con Jaime, con Leonardo, con Alejandra más recientemente desde el último año, y pues es un gusto ver que ya está pronto de salir del horno con los datos, esperamos muy interesantes. Y lo otro, insistir en lo que tú mencionabas, esta encuesta fue ya presentada en una reciente mesa de trabajo internacional sobre medición del comportamiento lector que creamos recientemente en el CERLAL, con la participación de Perú, de la ciudad de Bogotá, de Chile, de Argentina y de Brasil por el momento. Creo que no se me escapa nadie, creo que no. Ojalá que podamos continuar con ese trabajo. Y bueno, con esto quiero dar paso a la segunda parte de nuestro evento, y son los comentarios, recomendaciones, críticas y observaciones de nuestras colegas de Colombia y Brasil. Y quisiera empezar por ti, Sandra, y a modo de primer empujón y orientación para tu comentario, quisiera pedirte un poco que a partir de tu experiencia como coordinadora de la red de bibliotecas en Colombia, puedas contarnos de qué manera las encuestas y otros mecanismos similares de medición han sido útiles para tu trabajo, de qué manera han ayudado a planear, a reorientar acciones. Y bueno, a partir de eso, si puedes compartir con nosotros algún comentario general sobre la encuesta de Perú, te lo agradecería muchísimo. Adelante. Gracias, Francisco, Alejandra, por la presentación. Bueno, pues agradecer la invitación a estar en este espacio. Creo que parte del ejercicio que hemos venido realizando a lo largo de estos 3 días es cómo sumar y hacer sinergias entre los países para resolver los problemas que nos convocan a todos, entre ellos cómo poder medir y reconocer el impacto y el valor de las políticas que desarrollamos alrededor de la lectura y las bibliotecas. En Colombia, digamos, la última encuesta nacional de lectura, que es, digamos, la encuesta que se hace específicamente alrededor de este tema, se realiza en el año 2017. A 15 años de ejecución de una política integral, sistemática y permanente alrededor de la lectura y las bibliotecas. Entonces, digamos que a diferencia de Perú, la encuesta no nace siendo como la línea base de la política, sino que se incluye en el ciclo de política pública en la perspectiva de entender cómo, después de 15 años de este ejercicio, podemos reconocer cómo se dan las prácticas lectoras en el país, ¿no? Durante varios años, como lo muestra en la presentación Alejandra, la encuesta de consumo cultural fue, digamos, la forma de medición de la política, y daba cuenta, digamos, de unos aspectos muy específicos alrededor de la lectura en esta lógica del consumo cultural. Y la encuesta nacional de lectura lo que busca es profundizar, digamos, en la comprensión de las prácticas. Y por supuesto desde esa línea, esta encuesta pues nos da herramientas y nos dio elementos muy valiosos y muy importantes para la toma de decisiones en función de la ruta de la política. Quisiera destacar particularmente, digamos, uno de los aspectos que fue más relevante, y es que la encuesta nos mostró que había una brecha en el índice de lectura entre la población urbana y rural de una diferencia de 1 punto, que esto estadísticamente tú lo podrás explicar mejor, digamos, es una brecha inmensa, digamos, profunda, que todos sabíamos que existía, digamos, era un secreto a voces, que existía esta brecha,
donde no se hace una acción de política, porque también todos sabemos que incidir en la ruralidad implica una gran inversión de recursos con impactos muy pequeños, ¿no? Porque son poblaciones dispersas, poblaciones que están extendidas, y donde decidir tomar esta acción de política, por ejemplo, implica perder capacidad de mover el indicador al trasladar recursos de las grandes ciudades, donde está la mayor concentración de población, a los territorios rurales aislados, donde las concentraciones son menores y los cambios son más costosos y más a largo plazo. No es una decisión, digamos, sencilla de país, y nosotros tomamos la decisión de focalizar esfuerzos en la ruralidad, entendiendo que eso va a impactar en la posibilidad que tiene el país de transformar su indicador de lectura en el mediano plazo, ¿no? Entonces, para eso sirven, creo yo, de manera general, digamos, realizar este tipo de mediciones. Y en esa perspectiva, claro, viene un tema que es central, y es que estas encuestas deben ser respaldadas y acompañadas por una acción de política pública estructural que realmente tenga el interés de transformar y enriquecer las prácticas sobre las cuales se está haciendo la medición, ¿no? Porque desafortunadamente también pareciera que a veces desde los países y los gobiernos consideramos que las transformaciones las hacen las encuestas, ¿no? Entonces, que yo la hago cada 5 años y entonces a los 5 años tengo que ver que algo pasó porque hice la encuesta, ¿no? Y entonces el problema, si los resultados no dan, es de la encuesta, ¿no? Y este es un tema que se vuelve, digamos, un aprendizaje central del proceso de las mediciones, y es que si yo quiero transformaciones, pues tengo que hacer acciones de política para que esas transformaciones se den. Si yo hago una encuesta a los 15 años de la política, como es nuestro caso, pero no transformo las acciones, no las fortalezco, no las amplío, pues no puedo pretender que a los 5 años haya un cambio en esa medición, ¿no? Y eso es algo que no siempre se prevé, digamos, cuando se define este tipo de instrumentos en los países, que generarlos implica que yo tengo que ir profundizando en la política y en sus acciones estructurales en el mediano y largo plazo, ¿no? Con respecto a la presentación que hacen en Perú, pues nosotros creemos que somos todavía aprendices de las mediciones y de estas encuestas. Creo que estamos iniciando un camino de construcción de conocimiento que es muy importante. Y pues valoro muchísimo de este ejercicio que nos muestran, pues obviamente el rigor técnico con el que se ha venido desarrollando toda la planeación y estructuración de la encuesta, esta comprensión plural de las prácticas de lectura, llegar, digamos, a esta idea de entender todas estas posibilidades diversas y múltiples que hoy tiene el acto de leer o la relación con la cultura escrita en nuestra sociedad, pues es muy importante en estas encuestas y genera un reto inmenso. Lo hablaba con Francisco, y es que para el caso nuestro, hoy se convierte en el reto de tener una mesa, digamos, mesas técnicas permanentes de revisión de la encuesta, y tú mencionabas algo que se vuelve complejísimo, y es, claro, yo necesito tener una serie de datos en el tiempo que me permita comparar y medir, digamos, como en los mismos términos, pero la lectura no se está quedando estática, ¿no? Se está moviendo, está cambiando, se está transformando, y eso se vuelve un reto grandísimo, poder mantener esas series estables en mucho tiempo, ¿no? Pero también entendiendo que las encuestas también tendrán que irse transformando y tienen que irse alimentando de esas nuevas prácticas. El enfoque de derechos y formación ciudadana, creo que entender que también nos lleva a otro tema que para nosotros ha sido central, y que tú lo mencionabas ahorita, y creo que es un tema de discusión bien importante para la región, y es cuál es la diferencia que van a tener las encuestas de lectura con relación a las encuestas de consumo del libro, de consumo cultural y de competencias lectoras. Porque si vamos a repetir lo mismo que ya pasa en PISA, que ya se hacen en las encuestas de consumo cultural, pues uno se preguntaría, bueno, ¿para qué seguir invirtiendo recursos para seguir midiendo desde las mismas perspectivas, ¿no? Y ese para nosotros hoy se vuelve un reto grandísimo, y es cómo perfilar las encuestas de lectura, un poco tomando distancia de esta dimensión del consumo, por una parte, y de las competencias lectoras, y entendiéndolas más desde esta lógica de la práctica social y cultural, que transversaliza la vida de una persona a lo largo de su ciclo vital,
y que le permite realmente ejercer su ciudadanía de una manera plena. Y yo creo que ahí todavía hay una conversación fuerte, grande, profunda sobre cuál es el carácter de las encuestas de lectura. Bueno, no, tengo como 10 recomendaciones más, pero bueno, a ver, una más. No, es una solita. Y un tema que también me parece muy importante plantear, porque es algo con lo que nos estamos confrontando nosotros en este momento, y es que este tipo de mediciones implica, digamos, un tema de financiamiento muy grande por parte de los países. Su despliegue a nivel nacional, querer llegar a la ruralidad también que es muy importante para poder entender lo que sucede en cada rincón de nuestros territorios, hace que sean instrumentos muy costosos, que sean inversiones muy grandes de recursos las que debemos hacer para desplegar estos instrumentos. Y un poco acá también se viene el tema de la limitación de recursos que tenemos para estas políticas, y qué tanto deberíamos priorizar la inversión en estas encuestas o en estos instrumentos con relación a la inversión total que tiene la política, ¿no? O sea, cómo logramos que haya un punto razonable, y les cuento solamente el caso nuestro. Hoy para nosotros volver a aplicar la encuesta nacional de lectura, no sé hacer la conversión ahorita en dólares, pero nos cuesta 5.000 millones de pesos. 5 millones de soles, que es la mitad del recurso anual que tenemos para desplegar la política de lectura. Y que por supuesto hoy para nosotros no sería razonable invertir toda esta cantidad de recursos en una encuesta, sacrificando la acción de la política pública para poder hacer esta medición. Entonces, bueno, eso como en términos de las cosas que también de los aprendizajes y de las reflexiones que hemos venido realizando. Muchísimas gracias, Sandra. Me parecen muy relevantes tus anotaciones. Yo quisiera destacar 3 para que se nos queden grabadas en la memoria. La primera es esta importancia de la transversalización de la medición para comprender fenómenos que están interrelacionados, que están conectados, pero que por lo general comprendemos y atendemos en la política pública de manera individual, ¿no? Como lo educativo por allá, lo cultural por acá y lo editorial por allá. No queremos que se crucen, y creo que es clave pensarse desde los instrumentos de medición ese cruce. Me pareció muy pertinente el caso que diste de la utilidad de la encuesta, de la identificación de esta brecha entre lo rural y urbano, y como una identificación de esa naturaleza puede mover a la acción pública de manera rápida. Y me pareció particularmente interesante la nota de no es la culpa de la política, es culpa de la encuesta, la que dicen los gobiernos. Y recordé, yo no sé, me perdonarán, no sé si de Los Simpson o de otra caricatura, Homero creo que tiene un problema en el motor y se le cae el sticker que tiene la alarmita y la niña se alarma porque dice, como, pero el motor está dañado, y él le pone otra vez el sticker y otra vez está bien. Es como, vamos a ajustar el indicador un poquito en la pregunta para cumplir la meta que nos pusimos hace 5 años. Y ya, y listo, mírenlo, ya lo cumplimos. Así que muy importante esa aclaración. Pues muchas gracias, Sandra, de nuevo, y pasamos contigo ahora. Nadia, me parece muy, muy importante conocer hoy tu voz, que tú vienes del mundo de la educación, del programa de libros del Fondo de Desarrollo Educativo de Brasil. Me gustaría hacerte la misma pregunta que le hice a Sandra, un poco a partir de tu experiencia en ese sector de Brasil, ¿de qué manera esas encuestas o instrumentos similares han sido útiles para tu trabajo y de qué manera podrías, a partir de tu conocimiento, dar recomendaciones o conceptos sobre la propia encuesta de Perú? Gracias, Nadia. Gracias. Alejandra, voy a decirte que en Brasil todos dicen que yo hablo muy, muy rápido. Y dicen que yo debería trabajar con fútbol, ¿sí? Pero no conoce, Alejandra, no conoce. Ahora yo tengo una hermana, ¿sí? Para charlar. Pero mi castellano no es bueno, entonces que voy a hablar más despacio aquí, mucho más despacio de lo que hago en Brasil, ¿sí? Y más que Alejandra también. Bueno, mirando un poco de la estructura de la encuesta, para mí es lo que llama muchísimo la atención de que no tenemos en Brasil, es lo amplio que es, lo que cubre, lo que alcanza, incluso no solo en nivel geográfico, como también eso de las características todas que se están
incluyendo en una pesquisa incluso de las características personales de lengua materna, eso tiene mucho que ver con lectura, ¿sí? De autopercepción de identidad étnica, como decimos en Brasil, identidad de género, y eso de las dificultades y limitaciones permanentes también hacen mucha diferencia para que tengamos una fotografía verdadera de lo que ocurre, tal vez no que la gente quiera, pero lo que es necesario, ¿sí? Eso es una experiencia muy valorosa para nosotros porque está muy claro que se trata de algo que es fruto de un trabajo conjunto y ya muy bien planeado, y que ahí tenemos un modelo, ¿sí? Que podemos seguir en muchos aspectos. Hoy en Brasil no tenemos encuestas de esto con 5 millones ni ningún millón, pero tenemos un instituto de pesquisa muy bueno, muy profesional, que es el Instituto Nacional de Pesquisa Anísio Teixeira, que hace todos los años el censo escolar, y tenemos ahí entonces para la educación un banco de datos muy bueno que trae todas las características físicas, por ejemplo, de la escuela, la parte de internet, la parte de maestros, de materiales y todo. Entonces, datos tenemos muchísimos, y generalmente lo que hacen en Brasil es hacer una selección de una parte que les interesa un tipo de encuesta o de pesquisa o de trabajo, para que entonces en ese caso se saque de los datos los indicadores que se necesitan. Tenemos también el mercado. Generalmente organizaciones sociales hacen también, por ejemplo, yo creo que ya conocen Retratos dos Leitores no Brasil. Es un trabajo muy serio también que es hecho, pero que lleva mucho eso del tipo de consumidor, ¿sí? De tipo de producto, como la lectura como producto, ¿sí? Eso es más general, no es en las escuelas, pero tiene otro objetivo, ¿sí? Que es conocer el mercado consumidor, tal vez. Un poco más amplia, pero que no tiene el objetivo de traer indicadores importantes para la implementación de las políticas. Eso es. Muchas veces nos sirven, pero no es ese el objetivo principal. Y tenemos otras pesquisas comerciales ahí, con una mirada que no es específica para nosotros, pero, por ejemplo, en Retratos da Leitura no Brasil, tenemos, por ejemplo, llamamos evidencias, son pruebas, evidencias importantes, por ejemplo, de la importancia del bibliotecario en la escuela. Eso es muy interesante. También tenemos el impacto de la lectura. Entonces, se comparan escuelas, por ejemplo, en que hay una práctica lectora activa, y entonces nuestro universo es muy amplio de escuelas, ¿sí? Tenemos ahí más que 150.000 escuelas, y se tiene acceso a eso incluso a causa del censo escolar. Retratos de Leitura utiliza eso también. Entonces, de ahí se saca evidencias muy interesantes acerca de esas cosas que sabemos, pero no medimos, ¿sí? Entonces, eso es, cumple un papel importante a causa de eso. Y que en Brasil se hace falta, y yo creo que aquí también es, bueno, en la escuela generalmente tenemos datos más seguros, ¿sí? Y de un acceso mayor por el Estado, por lo menos en teoría, ¿sí? Generalmente no asociamos eso a una pesquisa de esa, por ejemplo, ¿sí? Que tal vez el declarante en su hogar tal vez no traiga y no sepa informaciones que el profe sabe, que el maestro sabe, ¿sí?
Y eso hace falta en Brasil muchísimo, que es cómo trabajamos conectados, cultura con educación, para que tengamos datos que sirvan a todas las políticas, ¿sí? Eso tal vez sea un desafío para todos nosotros. Y en la pesquisa, en la encuesta de Perú, lo que me hizo falta fue, es muy amplia y trae ahí un montón de tipos de materiales, pero que me ha hecho falta fue los audiolibros, porque soy una consumidora de audiolibros y a mí me encanta, y la gente está ahora empezando a consumir muchísimo. En Brasil vamos a producir para los niños de la primera edad, y eso es un producto de lectores, ¿sí? Y es maravilloso porque tú puedes llevar, los maestros se utilizan en clase con los niños pequeños porque es un cuento, sí, es una manera de oralidad también para niños que están ahí asimilando la lengua. Y nosotros que producimos o que distribuimos libros para las escuelas, entendemos que eso era una demanda real de escuela, y entonces ponemos eso como un producto absolutamente necesario a partir de ahora, y yo creo que eso es general, ¿sí? Muchísimas gracias, Nadia. Muy interesante tu intervención y tu insistencia en esta importancia tanto de la interrelación entre cultura y educación, y algo que me parece muy, muy importante, la importancia del ámbito de la aplicación de la encuesta. Es decir, no nos da igual, no es lo mismo preguntar por un tipo de consumo por fuera del aula que por un tipo de práctica dentro del aula. Y los informadores, los padres, las madres no van a poder contar lo mismo que ocurre, que el profesor sí sabe. Y para complementar lo que mencionabas de la importancia del bibliotecario en la formación de lectores, en otras encuestas, seguramente lo sabrán ustedes, aparece también la figura de las madres, particularmente más que los padres, como las grandes introductoras a la cultura escrita. Nada nuevo allí, pero vale la pena en todo caso encontrar que eso sigue funcionando de esa manera. Yo tengo un montón de preguntas que infortunadamente no voy a poder hacer, las haré más adelante a mis colegas, porque quisiera aprovechar estos últimos 10 minutos para hablar con el público y hacer un par de preguntas, si acaso hay interés de alguna o alguno de ustedes en hacerlo. Hay manos levantadas. Allí hay una. ¿Alguien le puede pasar un micrófono a la colega? ¿Hay micrófonos inalámbricos o también se puede acercar? No nos compliquemos, si quiere acercarse. Hola. Ah, ya. Ahora sí. Buenos días, mi nombre es Ana María Talavera, soy docente de bibliotecología, y bueno, muchos saludos a muchísima gente que he encontrado acá, de IFLALAC sobre todo, y a todos ustedes. Con relación específicamente a la encuesta, quisiera saber, digamos, la medición es lectura, se habló en algún momento lectura en general. Me refiero a lectura porque justo estamos haciendo ahorita una investigación en la universidad. Los estudiantes, ¿qué prefieren? ¿Libros electrónicos o libros impresos? Y en ese sentido encontramos que a pesar de que existe el libro electrónico, lo bajan, van a su casa y lo imprimen en papel. Entonces, ¿cuál es esa medición de lectura? ¿Es un libro electrónico o es un libro en papel? Porque están leyendo en papel. Y por otro lado, la lectura fuera de lo que es literario, promoción de lectura, que hemos visto muchísimos ejemplos en todos estos tiempos de pandemia. Pero, ¿qué hay de la lectura de información ciudadana? Información para el empleo, información para el autoemprendimiento, autoestima. Eso es lo que están solicitando en estos momentos y las investigaciones que yo estoy haciendo en las bibliotecas, en los
localidades, bibliotecas comunitarias, o que no son bibliotecas, son puntos de lectura, porque lo que necesitan es eso. Y justamente, para no hacerlo largo, en la mesa anterior iba a preguntar eso, cómo se está trabajando, porque claro, la política está Ministerio de Cultura, Educación y Biblioteca Nacional, pero el resto de ministerios. Hace mucho tiempo en alguna reunión mencioné, es obligación del Estado, es obligación de los otros ministerios, comercio, economía, etcétera, difundir sus publicaciones a todas las bibliotecas públicas del país, porque esa es la información que se necesita, ¿no? Entonces, ¿cuánto hay empleo, cuánto desempleo, qué áreas de comercio pueden desarrollar en tal o cual provincia? Entonces, tenemos una amplitud de lo que llamamos lectura tan grande que no sé exactamente la encuesta qué cosa está recogiendo. Gracias. Muchísimas gracias por sus preguntas. Alejandra, no sé si quieras contestar brevemente lo que tengas allí. Gracias, Ana María, por tu pregunta. Nosotros estamos indagando por la lectura en general. Estamos haciendo una cápita especial para el caso del módulo de 0 a 17, donde sí diferenciamos lectura en general de lectura mediada por la escuela, ¿sí? Para ver esas diferencias. Y cuando dices, claro, ahí nos estás poniendo un ejemplo también que la encuesta nos ha llegado, y es, claro, finalmente la persona en qué formato está leyendo. Entonces, claro, como también esa que tú nos dices finalmente es un libro impreso. Sí, es impreso o fotocopiado, que también nos ha ocurrido. O también nos decían, pero yo lo compré por internet, pero me llegó físico. ¿Cómo vale? No, pues te lo leíste impreso, pero el mecanismo de pago fue digital. Entonces, claro, esas son las diferencias que empezamos a hacer. Y frente a la lectura, estamos preguntando por la lectura en general, pero sí indagamos para qué usas, o digamos, cuáles son esas razones o motivaciones para leer cuando lees libros y la lectura en general. Eso sí se ha conseguido en la encuesta. Sin embargo, quería hacerte solamente una acotación para esa lectura tan interesante que hablas de información para el empleo, para la vida cotidiana y el ejercicio ciudadano. Sí creemos que habría que hacer un ejercicio más cualitativo, porque también nos dimos cuenta en este ejercicio que una cosa es lo que piensas desde la mesa de trabajo o el gabinete de lo que el ciudadano entiende. Por ejemplo, nosotros nos encontramos con que en Ucayali, donde hay comunidad Shipibo-Conibo, en el ejercicio de la prueba cognitiva, ellos no saben que es una revista. Es un concepto de publicación que ellos no visualizan, ¿sí? Porque no tienen la práctica o porque no se les ha acercado ese tipo de publicación. Y es absolutamente válido. Y frente a los audiolibros también, la encuesta sí incluye audiolibros y videolibros, pero ha tocado hacer unos super ejemplos, porque claramente se nos puede cruzar en el camino productos audiovisuales de otro sentido o transmediales. Entonces sí toca hacer esa acotación muy específica. Era lo que quería apuntar sobre la encuesta. Gracias. Muchas gracias, Alejandra. ¿Alguna otra pregunta del público? Aquí hay una pregunta. Percibo de que falta una conexión entre Instituto de Cultura, direcciones desconcentradas de cultura, ¿no? A nivel de departamento, distrito, provincia, hasta que existen, con la Dirección de Educación, el Ministerio de Educación, los UGELES, y con los municipios, ¿no? Para desarrollar todo este programa, las encuestas y todo lo demás que, bueno, ¿no? Así en síntesis nomás, para no me extiendo, pero falta esa conexión y más con los maestros de escuela, de primaria sobre todo, y sobre todo con los de niños de inicial, porque ahí está por la conexión también con la comunidad, con los niños, con sus papás. Entonces, permítame, sería hasta tantas cosas que hacer, incluso difundir que se llame folletería, boletines que lleguen a cada una de esas instituciones que he mencionado, incluso a instituciones de la sociedad civil, ¿no? Informando todo esto de que existe, ¿no? Todo lo que estoy escuchando, el pueblo no sabe que existe, permítame eso, ¿no? Esa percepción. Gracias. Muchísimas gracias por el comentario y en efecto creo que buena parte de la discusión ha coincidido en eso, la importancia del trabajo con la escuela, con los maestros, la conexión con la cultura y la educación. Creo que no hay más. Que hay una. Sí, adelante. Muchas gracias. Mi nombre es Gloria Pérez Salmerón, soy bibliotecaria
vengo de España y lo que he observado, por lo que vosotros contáis, es que recae en los departamentos de cultura o de educación aquellas encuestas nacionales sobre la lectura. Y desde un punto de vista bibliotecario, aplicando nuestra mano izquierda o derecha, por decirlo de alguna manera, sobre advocacy sería conseguir que esas encuestas, que son de interés nacional y que son transversales y que nos llevan a, si que leemos mejor, pues estamos más cultivados, podemos contribuir al desarrollo sostenible de nuestras comunidades, etcétera, etcétera, que fuera una cosa que realmente naciera del core del propio Estado, que no se tuviera que tomar de los presupuestos de ya los pobrecitos, ¿no? Ministerios que son algunas veces las Marías desde el punto de vista de presupuestos, me refiero. Entonces, aquí sí que una llamada a los bibliotecarios a decir, bueno, esto tendríamos que quitárnoslo de nuestro... Es nuestra misión salvaguardar eso y promocionar la lectura y el fomento de la lectura, pero alerta, porque es de interés general y es transversal al desarrollo de nuestro país. Por lo tanto, es algo que tendría que escalar. Solamente ese comentario. Completamente de acuerdo. Muchas gracias por el comentario. Creo que... Alejandra quiere hacer un comentario sobre el comentario. Sí, algo que tú estás planteando que me parece clave. Esto es un sector que tiene obviamente un financiamiento muchísimo menor al del resto. O sea, nuestro aporte al PBI siempre oscila entre el 1.5 y 4% según la metodología de la cuenta satélite que esté en su momento y la metodología que se esté incluyendo, ¿sí? Entonces eso deriva mucho también de que se esté incluyendo. Segundo, frente al tema de financiamiento, claramente esto es un sector que está como, creo que incursionando en gastos conexos que antes no tenía. Entonces, por ejemplo, todavía es un sector que hablar de tecnología todavía es una pregunta importante para hacernos, ¿no? ¿Qué implica la tecnología en el sector cultura y qué tipo de inversión tiene? O sea, ya nadie te discute hablar de tecnología en el sector productivo. Pero en cultura, ¿qué es? Cuando estoy hablando, por ejemplo, de exposiciones de artes plásticas, ¿sí? O estoy hablando de artesanía, por ejemplo, ¿sí? Entonces, pongo esta discusión de lo que tú dices porque hay un tema ahí de economía de mercado muy fuerte y de escalas de financiamiento. En el caso de Colombia estuve 5 años. Entonces, en el caso de Colombia hubo una particularidad. El Instituto de Estadística cambió su estructura de trabajo y al interior dijo, nosotros vamos a hacernos responsables de las estadísticas culturales. Entonces, se inyectó a sí mismo, la cuenta en dólares, $1,500,000 para hacer todo el paquete de políticas estadísticas y culturales. Entonces, ahí salió la encuesta de consumo, salió la encuesta de cultura política y las encuestas de derechos y gobernanza. Pero fue el INEI de Colombia que tomó esa decisión y hubo un apoyo del Congreso. Entonces, hubo como un momento de la gobernanza que facilitó eso y que cultura no tiene que financiarlo. Lo que pasa es que si quieres hacer una encuesta específica, vale $1,500,000. Caso Perú. Perú lo que ocurre es que sale un decreto de urgencia que nos facilita un recurso continuo anual ya incorporado en el presupuesto, del cual dice, tienes esta gama de actividades, entre ellas, por favor, haz investigaciones, incluye la encuesta. Entonces, claro, esta encuesta nos cuesta 4 millones de soles, casi 4 millones de soles, estamos hablando de $1,200,000. Entonces, es un costo muy alto, pero un poco lo que tú dices también es cierto. ¿Cómo la pongo en el tiempo para que entre en la financiación sin que eso me afecte el core de la política, que es mi problemática pública, pero cómo genero evidencia? Y frente a lo que tú estás planteando también hay una discusión fuerte, porque por ejemplo Chile, creo que estaba por acá Chile, por ejemplo tiene un debate también interesante, bueno, lo que vemos un poco desde afuera y es, hicieron sus encuestas de participación cultural, pero han hecho políticas descentralizadas, casi 17 políticas sectoriales, y la pregunta que uno se haría ahí es, ¿hay que hacer 17 encuestas? La encuesta de, no sé, tienen 17 políticas sectoriales, ahí mismo tendría, o sea, nos empezamos a hacer preguntas más difíciles sobre el financiamiento de la gestión del conocimiento del sector cultura y ahí la lectura cómo se ubica. Y si tú miras realmente los presupuestos, o sea, las encuestas de lectura siguen siendo como las queridas y adoradas después de las encuestas de consumo, pero los otros sectores también serían preguntas difíciles de si ellos también merecerían encuestas. O sea, pongo eso también en el debate de lo que plantean y pensando en economía de escala ya para las... Y para de el acuerdo sector. a países de América Latina que se nos han acercado con la intención de hacer diseños de encuestas de lectura y no tienen encuestas de consumo cultural, el consejo que hemos dado es arranque por una de consumo cultural general. Es más fácil defenderla luego presupuestalmente que una particular de lectura porque en efecto son muchos más sectores. El tiempo se los pasó, pero tenemos una última pregunta breve para que podamos ir al receso. Sí, buenos días, soy periodista.
Mi nombre es Alberto Navarro Quispe. ¿Cómo aportar al incremento de la lectura si no somos tomados en cuenta? Yo saco una publicación que se llama La Hormiguita para niños, para estimular el hábito por la lectura. Gané en el año 2019 un premio al estímulo organizado por el Ministerio de Cultura, pero presenté mi proyecto al Ministerio de Educación para fomentar el hábito por la lectura y no fue tomado en cuenta. Entonces, ¿qué hacer? Y entonces, ¿cómo aportar al desarrollo educativo de nuestro país? Entonces, creo que yo sugiero que el Ministerio de Cultura cree un fondo especial para el fomento de la cultura, para poder apoyar estas iniciativas, ¿no? Esta revista tiene cuentos, canciones, tiene poesía, tiene diversos temas, juegos también, y entonces para estimular, porque a los chiquitos les gustan estos temas, pero ¿cómo hacer si no somos tomados en cuenta? Muchas gracias. Muchísimas gracias y espero que el comentario llegue al equipo de la política y de fomento del sector en la dirección, porque sin duda el trabajo con los actores que promocionan la lectura de manera cotidiana en sus territorios es fundamental. Muchísimas gracias a todas y a todos por su atención. El tiempo se nos ha acabado. Espero que tengamos una nueva oportunidad de reunirnos para seguir hablando de esos temas. Una feliz resto de mañana para todas. Muchas gracias a nuestros expositores.